Cuenta atrás para el fin del descuento directo de los 20 céntimos aplicado a los carburantes, del que ya no disfrutarán los conductores particulares a partir de 2023. Así lo aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes, poniendo fin a una medida destinada a paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. A gasolineras como esta se han acercado los aragoneses estos días para llenar el depósito antes de que se acabe la bonificación del 20%. Mañana será el último día y se espera que coincidiendo con fin de año sea el día de mayor afluencia. Así, el día 30 y 31 serán los últimos para repostar con esta bonificación, por lo que son muchos los aragoneses que han llenado el depósito estos días para ahorrar. Hay que aprovechar antes de que nos lo quiten, aunque sean unos centimillos, pero céntimo a cuenta, día a día y mes a mes. Porque ya me quedaba poco. Bueno, hubiera podido aguantar 2 o 3 días más, pero bueno, ya que tengo que repostar, pues repuesto ahora antes que ya el año que viene, claro. Sí, además yo que voy en moto, que el depósito antes lo llenaba con 10 euros, como muchísimo 12 o algo así, ahora ya hace unos cuantos meses que no llego a llenar el depósito y son 15 euros. Con el anuncio del fin de este descuento, las gasolineras aragonesas han duplicado sus ventas en comparación a las mismas fechas del año pasado. La gente, pues eso, ven que ya se acaba, mañana día 31 y todos a llenar. Si tienen 2 vehículos, si tienen 3, la familia, todos, súper contentos todos. Yo contenta, los clientes contentos. Colas ha habido martes, miércoles, hasta ahora colas, pero bueno, la gente viene muy maja, viene muy contenta, te ayudan, va fluyendo. Sin embargo, determinados sectores seguirán con esta bonificación en 2023, como los transportistas por carretera, agricultores, pescadores y navieras. Me parece muy bien porque es un dineral el gasoil que gasta un camión, es un dineral. O sea, cada vez que repuestas son 2.000 pavos, 1.500, entonces claro. Se nota, si en un coche se nota, pues en un camión, fíjate. Algunas compañías ya están anunciando que van a mantener precios bajos, con bonificaciones de hasta 10 céntimos y programas de fidelización.